En efecto, recuerdo que me la presentaron antes de la comida como hija de nuestro anfitrión. Debo decirle que la vi poco. Fue a acostarse temprano. O se iba a casa de una de sus amigas, no recuerdo bien. Pero veo que está usted muy al tanto de la familia Swan. Juego con Mademoiselle Swan en los Campos Elíseos es deliciosa. Ah, ya, veo. De hecho, a mí me pareció encantadora. Le confieso, sin embargo, que, en mi opinión, nunca llegará a ser como su madre, si es que puedo decirlo sin herir en usted un sentimiento demasiado vivo. Yo prefiero la figura de Mademoiselle Swan, aunque también admiro enormemente a su madre. Voy a pasear al Bois solo con la esperanza de verla pasar. Ah, pues ya se lo diré. Se sentirán muy halagadas. Mientras decía estas palabras, Monsieur de Norpois se hallaba, por unos segundos todavía, en la situación de todas las personas que, al oírme hablar de Swann como de un hombre inteligente, de sus parientes como de honorables agentes de cambio, de su casa como de una hermosa casa, se figuraban que yo también hablaría con gusto de otros hombres igual de inteligentes, de otros agentes de cambio igual de honorables y de otra casa igual de hermosa. Ese es el momento en que un hombre sano de mente que habla con un loco aún no se ha dado cuenta de que es un loco. Monsieur de Norpois sabía que no hay nada tan natural como el placer de contemplar a las mujeres bonitas, y que es de buena educación, cuando alguien nos habla con pasión de una de ellas, fingir que le queremos enamorado, bromear sobre ello, y prometerle que secundaremos sus planes. Pero al decir que hablaría de mí a Gilbert y a su madre, cosa que me permitiría, como a una divinidad del Olimpo que ha adquirido la fluidez de un soplo, o mejor, la apariencia del viejo cuyos rasgos adopta Minerva, penetrar invisible en el salón de Madame Swann, atraer su atención, ocupar su pensamiento, provocar su gratitud por mi admiración, aparecer ante ella como un amigo de un hombre importante, parecerle en el futuro digno de ser invitado por ella y de formar parte de la intimidad de su familia. Aquel hombre importante que iba a utilizar en favor mío el gran prestigio que debía de tener a ojos de Madame Swann, me inspiró de repente una ternura tan grande que hube de hacer un esfuerzo para contenerme y no besar sus suaves manos blancas y arrugadas, que parecían haber permanecido mucho tiempo metidas en agua. Apenas esbocé el gesto. Creí ser el único en haberlo notado, porque de hecho a cada uno de nosotros nos resulta difícil calcular exactamente la escala con la que los demás aprecian nuestras palabras o nuestros movimientos. Por miedo a exagerarnos nuestra importancia y aumentar en proporciones enormes el campo sobre el que están obligados a extenderse los recuerdos de los demás en el curso de su vida, imaginamos que las partes accesorias de nuestras palabras, de nuestras actitudes, apenas penetran en la conciencia y con mayor motivo apenas perduran en la memoria de nuestros interlocutores. A una suposición de este género, por lo demás, obedecen los criminales cuando retocan más tarde una frase que han dicho, pensando que nadie podrá confrontar esa variante con cualquier otra versión. Pero es muy posible que, incluso en lo que concierne a la vida milenaria de la humanidad, la filosofía del folletinista, según la cual todo está destinado de antemano al olvido, sea menos cierta que una filosofía contraria que predijera la conservación de todas las cosas. En el mismo diario en que el moralista del Premier París nos dice de un acontecimiento, de una obra maestra, y con mayor motivo de una cantante que tuvo su hora de celebridad, ¿quién se acordará de todo eso dentro de 10 años? En la tercera página no habla a menudo el informe de la Academia de Inspecciones de un hecho en sí mismo menos importante, de un poema de escaso valor que data de la época de los faraones y que aún no se conoce en su totalidad. Puede ocurrir que no suceda exactamente lo mismo con la breve vida humana. Sin embargo, años más tarde, en una casa donde Monsieur de Norpois, que se encontraba allí de visita, me parecía el apoyo más sólido que yo pudiese encontrar, por ser amigo de mi padre y persona indulgente, inclinada a querernos bien a todos y habituada además por su profesión y sus orígenes a la discreción. Cuando el embajador se marchó, me contaron que había aludido a una velada lejana en la que había visto el momento en que yo iba a besarle las manos. No solo me ruboricé hasta las orejas, quedé atónito al saber que era muy distinta de lo que yo habría creído, no solo la forma en que Monsieur de Norpois hablaba de mí, sino también la composición de sus recuerdos. Aquel chisme arrojó mucha luz sobre las inesperadas proporciones de distracción y de presencia de ánimo, de memoria y de olvido con que está hecha la mente humana. Y también me maravillé de sorpresa el día en que por primera vez leí
en un libro de Maspero, que se conocía con toda exactitud la lista de los cazadores de Asurbanipal, que Asurbanipal invitaba a sus batidas, 10 siglos antes de Cristo. Señor, le dije a Monsieur de Norpois cuando me anunció que comunicaría a Gilbert y a su madre la admiración que yo sentía por ella. Si hiciese eso, si hablase usted de mí a Madame Swann, no bastaría toda mi vida para testimoniarle mi gratitud, y esa vida le pertenecería. Pero debo hacerle observar que no conozco a Madame Swann y que nunca le he sido presentado. Había añadido estas últimas palabras por escrúpulo y para no dar la impresión de jactarme de una relación que no tenía. Pero mientras las pronunciaba, sentía que se habían vuelto inútiles, porque desde el principio de mi agradecimiento, de un ardor refrigerante, había visto pasar por la fisonomía del embajador una expresión de duda y desagrado, y en sus ojos aquella mirada vertical, estrecha y oblicua, como en el dibujo en perspectiva de un sólido la línea de fuga de una de sus caras, mirada dirigida a ese interlocutor invisible que tenemos en nosotros mismos, en el momento en que decimos algo que el otro interlocutor, el señor con quien hasta entonces hablábamos, yo en este caso, no debe oír. Enseguida me di cuenta de que las frases que había pronunciado y que, débiles aún comparadas con la efusión agradecida que me había invadido, deberían bastar para conmover a Monsieur de Norpois y acabar de decidirle a una intervención que a él tampoco le hubiese costado y a mí me habría dado tanta alegría. Tal vez eran, entre todas las que hubiesen podido buscar diabólicamente personas que me quisieran mal, las únicas capaces de hacerle renunciar. De hecho, al oírlas, como en el momento en que un desconocido, con quien agradablemente acabamos de intercambiar impresiones, que habríamos podido creer semejantes, sobre unos transeúntes que coincidimos en encontrar vulgares, nos muestra de repente el abismo patológico que los separa de nosotros, añadiendo, con tono indiferente mientras se palpa el bolsillo, qué pena que no tenga mi revólver, no habría quedado vivo ni uno solo. Monsieur de Norpois, sabedor de que no había nada menos valioso ni más fácil que ser recomendado a Madame Swann y presentado en su casa, y que vio que para mí, en cambio, aquello representaba tanto valor y por consiguiente, sin duda, una gran dificultad, pensó que el deseo normal en apariencia expresado por mí debía de ocultar alguna intención distinta, alguna mira sospechosa, alguna falta anterior por la que, en la certeza de desagradar a Madame Swann, nadie hasta entonces había querido encargarse de transmitirle un recado de mi parte, y comprendí que nunca haría él ese recado, que podría ver a Madame Swann todos los días durante años sin por ello hablarle una sola vez de mí. Días más tarde, sin embargo, le pidió un dato que yo deseaba y encargó a mi padre transmitírmelo. Pero no se había sentido obligado a decirle para quién lo pedía. Así pues, ella no sabría que yo conocía a Monsieur de Norpois ni que tenía tantas ganas de ir a su casa, aunque quizá fue una desgracia más pequeña de lo que yo me figuraba, porque la segunda de esas noticias probablemente no hubiese contribuido mucho a la eficacia, por lo demás incierta, de la primera. Como a Odette, la idea de su propia vida y de su morada no le inspiraba ninguna turbación misteriosa, una persona que la conociese, que fuese a su casa, no le parecía un ser fabuloso como me lo parecía a mí, que habría lanzado a las ventanas de Swann una piedra si sobre ella hubiese podido escribir que conocía a Monsieur de Norpois. Estaba convencido de que tal mensaje, incluso transmitido de un modo tan brutal, más que en disponer con la dueña de la casa, me habría dado mucho más prestigio a sus ojos. Pero, aunque hubiese logrado darme cuenta de que la misión que Monsieur de Norpois no cumplió hubiese sido inútil, es más, que hubiese podido perjudicarme ante los Swann, yo no habría tenido valor en caso de que el embajador hubiese consentido para dispensarle de ella y renunciar a la voluptuosidad, por funestas que pudiesen ser sus secuelas, de que mi nombre y mi persona se estuviesen así un momento junto a Gilbert en su casa y en su vida desconocidas. Cuando Monsieur de Norpois se hubo marchado, mi padre echó una ojeada al periódico de la noche y pensaba de nuevo en la Berma. El placer que había sentido oyéndola exigía algo más que ser completo,
Exigía algo más para ser completo, porque estaba lejos de igualar al que me había prometido. Por eso asimilaba inmediatamente cuanto era susceptible de nutrirlo. Por ejemplo, los méritos que Messier de Norpois había reconocido a la berma y que mi mente se bebió de un trago como un prado demasiado seco sobre el que derraman agua. Pero mi padre me pasó el periódico señalándome un sueldo concebido en estos términos. La representación de Fedra dada en presencia de un público entusiasta, en la que destacaban las principales notabilidades del mundo de las artes y de la crítica, ha sido ocasión para Madame Berma, que encarnaba el papel de Fedra, de uno de los triunfos más clamorosos que ha conocido a lo largo de su prestigiosa carrera. Volveremos con más detenimiento sobre esta representación, que constituye un auténtico acontecimiento teatral. Baste no decir que los jueces más autorizados convenían en declarar que una interpretación semejante renovaba por completo el papel de Fedra, que es uno de los más bellos y más apreciados de Racine, y constituía la manifestación artística más pura y alta a la que en nuestro tiempo haya sido dado asistir. Nada más concebir mi mente aquella idea nueva de la manifestación artística más pura y alta, se afianzó el imperfecto placer que ya había sentido en el teatro, le añadió un poco de lo que le faltaba, y su unión formó algo tan entusiasta que exclamé: ¡qué gran artista! Puede suponerse sin duda que no era absolutamente cierto, pero piénsese más bien en tantos escritores que, descontentos con la página que acaban de escribir, si leen un elogio del genio de Chateaubriand o evocan a un gran artista al que han anhelado igualar, por ejemplo, tarareando para sus adentros tal o cual frase de Beethoven cuya melancolía comparan con la que ellos han pretendido imprimir a su prosa, se empapan hasta tal punto de esa idea de talento que la aplican a sus propias producciones cuando vuelven sobre ellas. Dejan de verla tal como les había parecido al principio y, arriesgando un acto de fe en el valor de su propia obra, se dice, después de todo, sin darse cuenta de que en esa suma que determina su satisfacción final incluyen el recuerdo de maravillosas páginas de Chateaubriand que asimilan a la suya, pero que en última instancia no han escrito ello. Recuérdese a tantos hombres que creen en el amor de una querida de la que sólo conocen las traiciones. También a todos aquellos que esperan alternativamente bien una supervivencia incomprensible cuando piensan, maridos inconsolables, en una mujer que han perdido y a la que siguen amando, o artistas en la gloria futura de la que podrán gozar, bien una nada tranquilizadora cuando, por el contrario, su inteligencia se remite a las culpas que sin ella habrían de expirar después de muerto. Piénsese también en esos turistas a los que entusiasma la belleza de conjunto de un viaje durante el que día a día solo han sentido aburrimiento, y dígase si en la vida en común que llevan las ideas en el seno de nuestra mente hay una sola entre todas las que nos hacen los más felices, que antes no haya sido, como verdadero parásito, a pedir a otra idea ajena y vecina lo mejor de la fuerza que le faltaba. A mi madre no pareció satisfacerle demasiado que mi padre ya no pensase en mí para mí en la carrera. Creo que, preocupada sobre todo porque una regla de vida disciplinase los caprichos de mis nervios, lamentaba menos verme renunciar a la diplomacia que entregarme a la literatura. Déjalo ya, exclamó mi padre. Lo primero es que a uno le guste lo que hace, y no es más que un niño. Ahora sabe lo que le gusta, parece poco probable que cambie, y es capaz de darse cuenta de lo que puede hacerle feliz en la vida. En espera de ser o dejar de ser feliz en la vida, gracias a la libertad que me otorgaba, las palabras de mi padre me dieron aquella noche mucha pena. Desde siempre, sus imprevistas amabilidades, cuando se producían, me habían dado tales ganas de besar por encima de la barba sus coloradas mejillas, que si no cedía a ellas era solo por miedo a disgustarle. Hoy día, como un autor que se asusta viendo la forma en que sus propias fantasías, que le parecen de escaso valor porque no las separa de sí mismo, obligan a un editor a elegir cierto tipo de papel, a emplear caracteres acaso demasiado hermosos para ellas, me preguntaba si mi deseo de escribir era suficientemente importante para que mi padre prodigase tanta bondad por eso. Pero sobre todo, al hablar de que mis gustos no cambiarían, de lo que estaba destinado a hacer feliz mi existencia
insinuaba en mí dos sospechas terribles. La primera es que cuando cada día yo me consideraba como en el umbral de mi vida aún intacta y que no empezaría hasta la mañana siguiente, mi existencia ya había empezado. Es más, que lo que después vendría no sería muy distinto de lo que le había precedido. La segunda sospecha, que a decir verdad no era sino otra forma de la primera, consistía en que no me hallaba situado fuera del tiempo, sino sometido a sus leyes, los mismos que esos personajes de novela que, precisamente por eso, me sumían en tanta tristeza cuando leía su vida, en Combray, en el fondo de mi garita de mimbre. Teóricamente sabemos que la Tierra gira, pero de hecho no lo vemos. El suelo que pisamos parece no moverse y vivimos tranquilos. Así ocurre con el tiempo en la vida. Y para hacer perceptible su fugacidad, los novelistas están obligados a acelerar frenéticamente la marcha de la aguja, haciendo que el lector franquee 10, 20, 30 años en 2 minutos. Al comienzo de una página hemos dejado a un amante lleno de esperanza. Al final de la siguiente volvemos a encontrarlo octogenario, dando con penoso esfuerzo su paseo cotidiano por el patio de un hospicio, sin poder responder casi a las palabras que le dirige, olvidado de todo su pasado. Al decir de mí, no es más que un niño, sus gustos no cambiarán, etc. De pronto mi padre había hecho aparecer delante de mis ojos mi propia imagen en el tiempo, causándome el mismo género de tristeza que si yo hubiese sido no ya el asilado Lelo, sino esos héroes de quienes el autor, en un tono indiferente que resulta particularmente cruel, nos dice al final de un libro: cada vez deja menos el campo, ha terminado por irse a vivir definitivamente a él, etc. Mi padre, entre tanto, para salir al paso de las críticas que habríamos podido hacer sobre nuestro invitado, le dijo a mamá: confieso que el bueno de Norpois ha estado un poco previsible, como usted dice. Cuando ha dicho que habría sido poco decoroso hacer una pregunta al conde de París, he temido que usted se echase a reír. Nada de eso, respondió mi madre. Me encanta que un hombre de su mérito y de sus años conserve esa especie de ingenuidad que solo demuestra un fondo de honradez y de buena educación. Estoy convencido, lo cual no le impide ser sutil e inteligente. Si lo sabré yo, que en la comisión le veo tan distinto de como es aquí, exclamó mi padre, feliz de ver que mamá apreciaba a Monsieur de Norpois y deseoso de convencerla de que era todavía mejor de cuanto ella suponía, porque la cordialidad elogia con el mismo placer que la malevolencia pone en despreciar. Como dijo, con los príncipes nunca se sabe. Sí, exactamente como dices. Yo ya lo había notado, es muy sutil. Se ve que tiene una profunda experiencia de la vida. Resulta extraordinario que haya cenado en casa de los Swann y que haya encontrado en suma personas normales, funcionarios. ¿A dónde habrá ido Madame Swann a pescar toda esa gente? ¿Te has fijado con qué malicia ha hecho la reflexión? Es una casa a la que van hombres sobre todo. Y los dos intentaban reproducir la forma en que Monsieur de Norpois había dicho esa frase, como hubiesen hecho con cierta entonación de Bressan o de Triron en L'Aventurier o en Le Grand de Monsieur Poitiers. Pero de todas aquellas frases, la más saboreada lo fue por François, que todavía muchos años después no podía mantener la seriedad. Si le recordaban que el embajador la había tratado de chef de primer orden, palabras que mi madre había ido a transmitirle como un ministro de la guerra las felicitaciones de un monarca de paso después de la revista. Yo, por otro lado, le había precedido en el camino de la cocina, porque había hecho prometer a François, pacifista pero cruel, que no haría sufrir demasiado al conejo que tenía que matar, y no había vuelto a tener la menor noticia de esa muerte. François me aseguró que había ocurrido del mejor modo del mundo, y muy rápidamente. Nunca he visto un animal así. Ha muerto sin decirme siquiera una palabra. Se habría dicho que era mudo. Pero al tanto del lenguaje de los animales, poco al tanto del lenguaje de los animales, alegué que acaso los conejos no chillasen como los pollos. Espere saber, me dijo François, indignada por mi ignorancia, si los conejos no chillan tanto como los pollos. Hasta tienen la voz mucho más fuerte. François aceptó los cumplidos de Monsieur de Norpois con la orgullosa sencillez, la mirada gozosa y, aunque solo fuese por un instante, inteligente de un artista al que hablan de su arte.
En otro tiempo, mi madre la había enviado a varios grandes restaurantes para ver cómo se cocinaba en ello. Aquella noche, oyéndola tratar de figones a los más famosos, sentí el mismo placer que en el pasado al saber que entre los artistas dramáticos la jerarquía de sus méritos no era la misma que la de sus famas. El embajador, le dijo a mi madre, afirma que en ninguna parte se come vaca fría y soufflés como los que usted hace. François, con aire de modestia y de rendir homenaje a la verdad, lo admitió, sin dejarse impresionar, por otro lado, por el título de embajador. De Monsieur de Norpois decía, con la amabilidad debida a quien la había tomado por un chef, es un buen viejo como yo. Había tratado de echarle un vistazo cuando llegó, pero sabiendo que mamá detestaba que se estuviese detrás de las puertas o en las ventanas, y pensando que por los otros criados o por los porteros se enteraría de que había estado en acecho, porque François no veía en todas partes más que envidia y cotilleos, que en su imaginación desempeñaban el mismo papel perfectamente permanente y funesto que en otras personas las intrigas de los jesuitas o de los judíos, se había contentado con mirar por la ventana de la cocina, para no tener líos con la señora, y bajo el aspecto de sumario de Monsieur de Norpois, había creído ver a Monsieur Legradin debido a su agilidad, y aunque entre ambos no hubiera ningún rasgo común. Pero en fin, le preguntó a mi madre, ¿cómo explica que nadie haga la gelatina tan bien como usted? Cuando quiere, claro. No sé de dónde me viene eso, respondió François, que no establecía una demarcación muy clara entre el verbo venir, al menos en determinadas acepciones, y el verbo devenir. Por lo demás, lo que decía era cierto en parte, porque su capacidad o deseo de revelar el misterio de la superioridad de sus gelatinas o de sus cremas no era mucho mayor que la de una gran elegante sobre sus toilettes o de una gran cantante sobre su canto. Sus explicaciones no nos dicen gran cosa. Lo mismo ocurría con la receta de nuestra cocinera. Todo lo cuecen demasiado deprisa, respondió hablando de los grandes restaurantes, y además no todo junto, y la carne de vaca tiene que ponerse como una esponja, y así se bebe todo el jugo hasta el fondo. Sin embargo, había uno de esos cafés donde me parece que entendían algo de cocinar. No digo que era del todo como mi gelatina, pero estaba hecha muy despacio y los soufflés tenían bastante crema. ¿Es Henry?, preguntó mi padre, que se había unido a nosotros y apreciaba mucho el restaurante de la Plaza Gaillon, donde en fechas fijas tenía comidas corporativas. No, dijo François con una dulzura que ocultaba un profundo desdén. Yo hablaba de un restaurante pequeño. En ese Henry estará muy bien, desde luego, pero no es un restaurante, es más una taberna. Weber entonces, tampoco, señor, me refería a un buen restaurante. Weber está en la calle Royal. Eso no es un restaurante, es una cervecería. No sé si lo que dan está bien servido. Creo que ni siquiera tienen manteles. Ponen lo que sea encima de la mesa y ahí te lo dejo. ¿Será cirro? François sonrió. Creo que en cosa de cocina ahí hay sobre todo damas de mundo. Mundo significaba para François demi monde. Caray, es lo que se necesita para la juventud. No nos íbamos dando cuenta de que, con su aparente simplicidad, François era para los cocineros célebres una colega más terrible de lo que pueda serlo la actriz más envidiosa y engreída. Apreciamos, sin embargo, que poseía un sentido justo de su arte y respeto por las tradiciones, porque añadió, no, me refiero a un restaurante que parecía tener una buenísima y pequeña cocina casera. Sigue siendo una casa bastante consecuente. Trabajan mucho. Sí que hacían céntimos, sí. François Arrativa contaba por céntimos, no por luises, como los que se han arruinado. La señora sabe dónde digo, a la derecha, en los grandes bulevares, un poco apartado. El restaurante del que hablaba con esa mezcla de equidad, orgullo y llaneza era el Café Anglés. Cuando llegó el 1 de enero, hice primero las visitas familiares con mamá, que, para no cansarme, las había clasificado de antemano, con ayuda de un itinerario trazado por mi padre, más por barrios que por el grado exacto de parentesco.
pero nada más entrar en el salón de una prima bastante lejana, a donde habíamos ido antes, porque su casa estaba cerca de la nuestra, mi madre quedó espantada al ver, con sus marrón glacés o de sigues en la mano, al mejor amigo del más susceptible de mis tíos, a quien iría a contar que no habíamos empezado nuestra ronda por él. Seguro que ese tío se daría por ofendido. Le hubiera parecido natural que fuésemos de la Madeleine al jardín des Plans, donde él vivía, antes de detenernos en San Agustín, para volver luego a la calle de l'École de Médecine. Acabadas las visitas, mi abuela nos dispensaba de hacer una a su casa, porque ese día cenábamos en ella. Corrí hasta los Campos Elíseos a llevar a nuestra vendedora ambulante para que la entregase a la persona que varias veces a la semana iba a la casa de los Swann a buscar a la Ju, la carta que yo había decidido enviarle en Año Nuevo, el día en que mi amiga me había hecho sufrir tanto, y en la que le decía que nuestra vieja amistad desaparecería con el año que acababa, que yo olvidaba mis quejas y decepciones, y que a partir del 1 de enero debíamos construir una amistad nueva, tan sólida que nada podría destruirla, tan maravillosa como para hacerme esperar que Gilbert pondría cierta coquetería en conservarla con toda su belleza y en avisarme a tiempo, como yo prometí hacer por mi parte, en cuanto surgiese el menor peligro capaz de dañarla. Cuando volvimos, François me hizo parar, en la esquina de la calle Royal, delante de un puesto al aire libre, donde eligió para sus aguinaldos personales fotografías de Pío IX y de Raspail, y donde por mi parte compré una de la Verma. Las innumerables admiraciones provocadas por el artista daban algo un poco pobre a aquel rostro único que tenía para responder a ellas, inmutable y precario, como ese traje de las personas que no tienen otro de repuesto, un rostro en el que sólo podía seguir exhibiendo el pequeño pliegue encima del labio superior, el enarcamiento de las cejas y algunas otras particularidades físicas, siempre las mismas, que, en suma, estaban a merced de una quemadura o de un golpe. Por sí solo, además, aquel rostro no me hubiese parecido hermoso, pero me sugería la idea, y por consiguiente el deseo de besarlo a causa de todos los besos que había debido de soportar y que desde el fondo de la tarjeta álbum parecía seguir solicitando con aquella mirada coquetamente tierna y aquella sonrisa artificialmente ingenua, porque la Verma debía de sentir efectivamente por muchos jóvenes aquellos deseos que confesaba bajo el disfraz del personaje de Phèdre, cuya satisfacción tanto debía de facilitarle todo, incluso el prestigio de su nombre, que la embellecía más y prolongaba su juventud. Caía la noche, me detuve ante una columna de carteles de teatro donde se anunciaba la función de la Verma, que la Verma daba el 1 de enero. Soplaba un viento húmedo y suave. Conocía bien ese tiempo. Tuve la sensación y el presentimiento de que el día de Año Nuevo no era un día distinto de los otros, que no era el primero de un mundo nuevo en el que habría podido, con una posibilidad todavía intacta, rehacer la amistad de Gilbert como en el tiempo de la creación, como si aún no existiese pasado, como si las decepciones que de vez en cuando me habían causado se aniquilasen, junto con los indicios de que ellas podrían sacarse para el futuro, un nuevo mundo en el que nada subsistiese del antiguo, salvo una cosa, mi deseo de que Gilbert me amase. Comprendí que si mi corazón anhelaba aquella renovación en torno suyo de un universo que no le había satisfecho, era porque él, mi corazón, no había cambiado, y me dije que tampoco había razón para que el de Gilbert hubiese cambiado más. Sentí que aquella nueva amistad era la misma, de igual modo que ningún foso separa los años nuevos de nuestro deseo, incapaz de llegar hasta ello y modificarlos, recubre sin saberlo con un nombre distinto. Por más que dedicase aquel año nuevo a Gilbert, y del mismo modo que se superpone una religión a las leyes ciegas de la naturaleza, por más que intentase imprimir al primer día del año la idea particular de que de él me había forjado, todo era inútil. Me daba cuenta de que él no sabía que lo llamasen día de Año Nuevo, que acababa en el crepúsculo de un modo que para mí no era nuevo.
En el viento suave que soplaba alrededor de la columna de carteles, había sentido reaparecer la materia eterna y común, la humedad familiar, la ignorante fluidez de los días de siempre. Volví a casa. Acababa de vivir el 1 de enero de los viejos. Que se distingue ese día de los jóvenes no porque no reciban regalos, sino porque ya no creen en el año nuevo. Había recibido aguinaldos, claro, pero no los únicos que me hubiesen gustado y que habrían consistido en unas líneas de Gilbert, y sin embargo seguía siendo joven porque había podido escribirle unas con las que esperaba, expresándole los solitarios sueños de mi ternura, despertar otros semejantes en ella. La tristeza de los hombres que han envejecido es no pensar siquiera en escribir cartas de este tipo, cuya ineficacia han comprobado. Cuando me hube acostado, me mantuvieron despiertos los ruidos de la calle, que se prolongaban más de lo habitual aquella noche de fiesta. Pensaba en toda la gente que acabaría su noche entre placeres, en el amante, en la pandilla de calaveras, acaso que habían debido de ir a buscar a la Berma al terminar aquella función que yo había visto anunciada para la noche. Para calmar la agitación que esa idea provocaba en mí durante aquella noche de insomnio, no podía decirme siquiera que la Berma quizá no pensaba en el amor, porque los versos que recitaba, que tanto había estudiado, le recordaban en todo instante que es delicioso, como por otra parte ella ya sabía, hasta el punto de que hacía despertarse las emociones sobradamente conocidas, pero dotadas de una violencia nueva y de una dulzura insospechada, en unos espectadores maravillados que, sin embargo, ya las habían sentido por sí mismos. Volví a encender mi vela apagada para mirar una vez más su rostro, al pensar que sin duda en ese momento lo estaban acariciando aquellos hombres a quienes yo no podía impedir que diesen a la Berma y que recibiesen de ella unos goces sobrehumanos y vagos. Sentí una desazón más cruel que voluptuosa, una nostalgia agravada por el sonido del cuerno, como el que se oye la noche de Cuaresma y a menudo en otras fiestas, y que por carecer entonces de poesía es más triste, saliendo de una taberna, que la noche en el fondo de los bosques. En ese momento tal vez no habría sido una de las líneas de Gilbert lo que hubiese necesitado. Nuestros deseos van mezclándose unos con otros, y en la confusión de la existencia es raro que una felicidad vaya a posarse precisamente sobre el deseo que la había invocado. Seguí yendo a los Campos Elíseos los días de buen tiempo, por calles cuyas casas elegantes rosadas se bañaban, porque era el momento del gran auge de las exposiciones de acuarelistas en un cielo móvil y ligero. Mentiría diciendo que en esa época los palacios de Gabriel me hayan parecido de una belleza superior, ni siquiera de época distinta de los palacetes vecinos. Encontraba más estilo y habría creído que mayor antigüedad, si no en el Palacio de la Industria, por lo menos en el Trocadero. Sumida en un sueño agitado, mi adolescencia envolvía en una misma ensoñación el barrio entero por el que paseaba, y nunca se me hubiese ocurrido que pudiese haber un edificio del siglo XVIII en la calle Royal, del mismo modo que me habría quedado atónito de haber sabido que la Porte Saint-Martin y la Porte Saint-Denis, obras maestras de la época de Luis XIV, no eran contemporáneas de inmuebles más recientes de esos sórdidos distritos. Tan solo una vez me hizo detenerme largo rato uno de los palacios de Gabriel, y fue porque, caída ya la noche, sus columnas desmaterializadas por el claro de luna parecían recortadas en cartón, y trayéndome a la memoria un decorado de la ópera de Orfeo y los Infiernos, me daba por primera vez una impresión de belleza. Entretanto, Gilbert seguía sin volver a los Campos Elíseos, y sin embargo habría necesitado verla, porque ya no me acordaba siquiera de su cara. El modo inquisitivo, ansioso, exigente que tenemos de mirar a la persona que amamos, nuestra espera de la palabra que ha de darnos o quitarnos la esperanza de una cita para el día siguiente, y, hasta que esa palabra se pronuncie, nuestra imaginación alternativa, si no simultánea, de alegría y de desesperanza, todo ello vuelve nuestra atención frente al ser amado demasiado temblorosa para poder obtener una imagen suya muy precisa. Esa actividad de todos los sentidos a la vez y que trata de conocer solo con las miradas algo que las trascienda, acaso sea también demasiado indulgente con las mil formas
con todos los sabores, con todos los movimientos de la persona viva a la que cuando no amamos, vemos inmóvil. El modelo amado, en cambio, se mueve. Nunca tenemos de él otra cosa que fotografías fallidas. En realidad, yo no sabía cómo estaban hechos los rasgos de Gilbert, salvo en los momentos divinos en que los desplegaba para mí. Solo me acordaba de su sonrisa. Y al no poder ver de nuevo aquel rostro bien amado, por más esfuerzo que hiciese por acordarme, me irritaba encontrar dibujados en mi memoria con una precisión definitiva los rostros inútiles y contundentes del hombre de los caballitos de madera y de la vendedora de pirulíes. Del mismo modo, quien ha perdido a un ser querido al que no consigue volver a ver mientras duerme, se exaspera al encontrar constantemente en sus sueños tanta gente insoportable que basta y sobra con haber conocido en estado de vigilia. Impotentes para imaginar el objeto de su dolor, casi se acusan de no tener dolor. Y yo no estaba lejos de creer que no poder recordar los rasgos de Gilbert suponía haberla olvidado, que ya no la quería. Por fin volvió a jugar casi todos los días, poniendo ante mí nuevas cosas que desear, que pedirle, para el día siguiente, haciendo así cada día en ese sentido de mi cariño un cariño nuevo. Pero algo modificó una vez más y bruscamente los términos en que todas las tardes, hacia las 2, se planteaba el problema de mi amor. ¿Había descubierto Monsieur Swann la carta que yo había escrito a su hija? ¿O Gilbert no hacía otra cosa que confesarme con mucho retraso y para que fuese más prudente un estado de cosa ya antiguo? Cuando yo le confesaba mi admiración por su padre y su madre, adoptó aquella expresión vaga, llena de reticencias y misterio, que ponía cuando le hablaban de lo que tenía que hacer, de sus recados y de sus visitas, y acabó diciéndome de un tirón: pues verá usted, ellos no le tragan. Y escurriéndose como una ondina, así era ella, se echó a reír. A menudo su risa estaba en desacuerdo con sus palabras, y como hace la música, y parecía describir en un plano distinto una superficie invisible, Monsieur y Madame Swann no pedían a Gilbert que dejase de jugar conmigo, pero según ella, hubieran preferido que esos juegos no hubiesen empezado. No veía con buenos ojos mis relaciones con ella, no me creían de una gran moralidad e imaginaban que solo podía ejercer sobre su hija malas influencias. Aquella clase de jóvenes poco escrupulosos a los que Swann se figuraba que yo me parecía, debían de detestar, según pensaba yo, a los padres de la muchacha que ama. Debía de halagarlos en su presencia y burlarse de ellos a solas con la joven, empujándola a desobedecerlo y, una vez conquistada la hija, privarlos incluso de verla. A estos rasgos, que nunca son aquellos bajo los que se ve a sí mismo el peor miserable, mi corazón oponía con suma violencia los sentimientos que lo animaban frente a Swann, tan apasionados en cambio que no tenía la menor duda de que, de haberlo sospechado él, se hubiese arrepentido de un juicio sobre mí como de un error judicial, de su juicio sobre mí como de un error judicial. Cuanto por él sentía, tuve la osadía de decírselo por escrito en una larga carta que confié a Gilbert con el ruego de entregarse. Ella accedió. Ay, Swann veía en mí un impostor mayor aún de lo que yo imaginaba, porque había sospechado de aquellos sentimientos que yo había creído pintar en 16 páginas con tanta verdad. La carta que le escribí, tan ardiente y tan sincera como las palabras que dirigí a Monsieur de Norpois, no tuvieron mayor éxito. Al día siguiente, y después de haberme llevado aparte, detrás de un bosquecillo de laureles, en una pequeña alameda donde cada uno nos sentamos en una silla, Gilbert me contó que, mientras leía la carta que me devolvía, su padre se había encogido de hombros diciendo: todo esto no significa nada, no hace más que demostrar que tengo razón. Yo, que conocía la pureza de mis intenciones, la bondad de mi alma, me indigné de que mis palabras no hubiesen hecho la menor mella en el absurdo error de Swann, porque entonces no tenía la menor duda de que fuese un error. Tenía la impresión de haber escrito con tanta